El tercer punto es los antepasados de Jesús. Y aunque en principio podría llegar a parecer una simple lista de nombres que podrían no tener un gran mensaje para nosotros, en realidad al leerlo nos damos cuenta de que tienen encerrados mensajes espectaculares, las dos genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas. Y entonces el tema dice así: ¿cuánta familia humana tiene Jesús? Vive desde siempre y para siempre, pero se unió a nuestra raza, se integró a nuestra genealogía, se hizo uno con nosotros. Evidentemente, estas dos líneas genealógicas presentadas por Mateo y por Lucas quieren dejarnos constancia de su descendencia real. El Mesías sería hijo de David, y de estas dos líneas de descendencia nos aseguran que tanto por el lado de María, su madre, como por el lado de José, quien figuraba como su padre, es justo llamar a Jesús el hijo de David. Mateo le escribe a un público especialmente judío, por eso comienza a mostrar la descendencia de Jesús a partir de Abraham, el padre de la fe, el originador del pueblo elegido, el que recibió la promesa de que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa descendencia prometida fue Jesús. Mateo divide en 3 etapas diferentes a los antepasados de Jesús. 14 nombres integran cada etapa. Evidentemente, el hecho de que sean casualmente 14 para cada etapa no pretende ser una lista completa, sino más bien contener a los principales referentes y mantener el número 14 por razones mnemotécnicas. Además de la división en 3 etapas, es una espectacular reseña de la historia del pueblo judío. Vamos a la primera etapa, que va desde Abraham hasta David, y nos recuerda que el pueblo judío no existía 2000 años antes de Cristo, cuando Abraham fue llamado por Dios junto a su esposa. Además, nos hace recordar que ese pueblo nunca habría existido, pues Abraham y Sara, su esposa, eran ya grandes y no podían tener descendencia. Pero Dios tenía un plan y lo cumpliría. Necesitaba a alguien con suficiente fe en él, y encontró a ese hombre, Abraham. Este confió en Dios contra toda evidencia visible y contra toda lógica. Así empezó a gestarse el cumplimiento de la promesa, y de la nada Dios generó una gran nación. La historia de esta gran nación llega a su apogeo al fin de esta primera etapa con el gran rey David. En síntesis, nos muestra cómo Dios, desde lo imposible, generó al pueblo de Israel, y su existencia era un milagro. Por eso, llevarían en su cuerpo la señal identificatoria de la circuncisión. Ellos nunca debían olvidar que no existían por voluntad humana, sino por decisión divina. Y luego viene la segunda etapa, la que tiene la segunda serie de 14 nombres y nos recuerda que el pueblo fue dándole gradualmente la espalda a Dios, independizándose de él hasta llegar a ser mucho peor que todos los pueblos vecinos. Y por supuesto, mucho peor que los pueblos que habían habitado anteriormente Canaán, a los cuales Dios había destruido por el grado intolerable de maldad al que habían llegado. El pueblo rechazó a los mensajeros que Dios fue enviando para evitar el destino que se perfilaba como inevitable, pero finalmente su testarudez en independizarse de Dios y luchar contra su voluntad les hizo perder completamente la protección divina, y muy a su pesar, Dios permitió que un pueblo extranjero destruyera a Jerusalén y provocara la deportación, el exilio. Y finalmente llegamos a la tercera y última etapa, que es la etapa de los contrastes más extremos que podrían existir. Comienza con un pueblo en una situación absolutamente terminal, arruinado, desterrado, un pueblo que traicionó y abandonó a Dios y que se encuentra en el mismo fondo del abismo. Más bajo ya le era imposible caer. Y sin embargo, Dios había dado su palabra de que los rescataría, y lo hizo.
Y los 14 nombres de esta última etapa nos llevan hasta el punto más glorioso de la historia judía y de toda la humanidad, ya que llegado al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y la promesa hecha 4000 años antes a Adán y Eva se cumplió en el nacimiento de Cristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores había nacido en el pueblo elegido por Dios, desde el fondo del abismo hasta el mismo reino de Dios. Este es el contraste total que nos presenta esta tercera y última etapa de la genealogía presentada por Mateo. Esta lista presenta muchas curiosidades genealógicas. Incluye a 4 mujeres, y en las genealogías hebreas no se mencionaba a las mujeres, y además ninguna de las 4 era judía. Podría haber mencionado a Sara, a Rebeca o a Lea. Sin embargo, la primera que se incluye para enriquecer la lista genealógica es Tamar. Tamar era cananea y su inclusión en la ascendencia de David y de Jesús no es de las más prolijas. Ella quería tener el hijo que legalmente le correspondía por la muerte de Er, su esposo, antes de que ella pudiera quedar embarazada. Y bueno, Judá, su suegro, era el responsable de hacer justicia permitiendo que uno de sus hijos le diera a Tamar y a su esposo muerto, la descendencia de vida. Sin embargo, Judá se hizo el desentendido y abandonó a su nuera sin descendencia. Pero por lo visto Tamar no estaba dispuesta a quedarse sin el hijo que le correspondía. Así que, pasados algunos años, elaboró un plan para engañar a su suegro que había enviudado. Evidentemente, sabía que éste frecuentaba a las prostitutas y decidió disfrazarse como una de ellas para poder tener sexo con su suegro y así obtener el hijo que deseaba. Tal como calculó, su suegro le pidió sus servicios, creyéndola una prostituta de las que habitualmente se servía, y mantuvo la historia en secreto hasta que el embarazo se hizo evidente. Y entonces a Judá le dio un ataque de puritanismo y quiso castigar a Tamar por haber tenido sexo ilegítimo con algún personaje desconocido. Judá estaba tremendamente ofendido por la memoria de su hijo y porque esa clase de situaciones traía mala fama a su digna familia. Qué sorpresa se llevaría porque Tamar había guardado una carta escondida. Era la prueba de que Judá había sido el autor del embarazo. Y al presentar las evidencias de que el propio Judá era quien la había embarazado, fue perdonada. Y así, a través de esa unión particular entre Judá y su nuera Tamar, nació Fares. Por lo tanto, estos 3 personajes se convierten en partícipes necesarios del nacimiento de Jesús. Si alguno de los 3 no hubiese existido o sido protagonista como lo fue, ni David ni Jesús hubieran nacido. O se hubiese tenido que elegir otra madre para Jesús, ya que María jamás hubiera existido. Rahab es la segunda mujer que figura en la lista. Ella también era cananea, de la ciudad de Jericó. Su presencia en esta genealogía es un poco complicada también. Vivía en una ciudad que había colmado la paciencia de Dios al punto que toda la ciudad estaba sentenciada. Y dentro de la ciudad, Rahab vivía como prostituta. Sin dudas no son muy buenos sus antecedentes como para incluirla en la línea genealógica de Jesús. Pero aquí está. Lo cierto es que haya sido lo que haya sido, supo aprovechar su oportunidad cuando se le presentó y eligió a Dios por sobre su pasado. Una decisión inteligente y de consecuencias eternas. Dios sanó su corazón, salvó su vida y la de su familia. Como si eso fuera poco, le regaló la posibilidad de tener una familia dentro del pueblo de Dios y hasta ser partícipe necesaria junto a Salmón, su esposo, de la lista de antepasados de Jesús. No fue ya Rahab la prostituta quien se casó con Salmón, y ambos fueron padres de Booz. La prostituta era parte del pasado sin Dios,
y sin esperanza. Cuando ella decidió jugarse la vida por Dios y socorrió a los espías, todo cambió en su vida. Dejó de ejercer su profesión y pasó a pertenecer a otro Dios y a otro pueblo. Un nuevo comienzo para una nueva vida. La tercera mujer que figuraba en la genealogía era una moabita. Y es bien sabido que los moabitas eran enemigos históricos de Israel, desde mucho tiempo antes y hasta muchos años después. Definidamente no es deseable tener una persona moabita entre los antecedentes de un judío. Ese tipo de personas empobrecen y ensucian el nivel genealógico de Jesús. Aunque Ruth indudablemente era una moabita especial, idólatra desde niña y educada en su visión cultural de la vida, su decisión de cambiar su nacionalidad y su religión es simplemente milagrosa. Las cosas en Israel andaban muy mal. La sequía seguía haciendo estragos, mientras que en los campos de Moab todo estaba bien. Era cambiar la estabilidad y tranquilidad de su vida por entrar en una vivencia con muchas incertidumbres, incluyendo tomar como suyo a un pueblo que sabía que la rechazaría. Sin dudas, una decisión de fe impresionante. Y la cuarta mujer es la madre de Salomón. En este caso, bien podría haber sido mencionada simplemente como Betsabé, y ya su simple mención produciría una gran incomodidad en quien la oyera incluida en esta genealogía. Esta mujer aparece en la vida del gran rey David y pone en evidencia sus más bajos instintos. El gran rey es capaz de adulterar a sabiendas con la esposa de un militar que se está jugando la vida por defender a su nación y al mismo David. Como si eso fuera poco, David es capaz de engañar a su fiel servidor, emborracharlo y tratar de que duerma con su esposa para que parezca como si él fuese el padre de la criatura que estaba en camino de nacer. Y como el engaño falló, le dio en sus propias manos la carta que contenía su sentencia de muerte, la orden para que el jefe del ejército realizara una operación tal que la muerte de Urías pareciera un accidente, cosas que pasan en la guerra, ¿no? Y después de todo esto, David no se arrepintió, hasta que finalmente Natán lo pone en evidencia. Sin dudas, la aparición de esta mujer en la vida de David expone pésimos errores de carácter del gran rey. Pero la verdad es que es de destacar que no se la menciona como Betsabé solamente, sino como la que había sido esposa de Urías. ¿Era necesario recordar eso en la lista de antepasados de Jesús? Sí, para Dios era necesario. Por eso inspiró a Mateo a incluirla en la forma en que lo hizo. Mateo era un publicano de profesión y estaba catalogado, por lo tanto, como un pecador, al igual que un adúltero, una ramera, un leproso o un traidor a su nación. Sin embargo, conoció a Jesús y entendió que Él no vino a buscar a santos, sino a pecadores como Él. Mateo comprendía muy bien el mensaje divino del perdón y de la restauración. Su propia vida era una evidencia de esto y sabía que miles de personas en el mundo vivían aplastadas por saberse pecadoras y se sentían sin esperanza. Por eso deseaba que leyeran su evangelio y recordaran a estas mujeres, pecadoras también, que fueron perdonadas y redimidas al punto de ser antepasadas del mismísimo Jesús. Sin duda, no se trata de errores, se trata de mensajes preciosos para pecadores terminales. Dios necesita impactarnos para que entendamos, y lo hace de toda forma posible. La línea genealógica que menciona Mateo es la ascendencia formal de Jesús por el lado de José, y nos lleva a través de todos los reyes de Judá hasta la deportación, y continúa hasta llegar a Jesús. Nos muestra su conexión con la familia real de Judá. Por otro lado, cuando Lucas presenta la genealogía,
lo hace desde su perspectiva diferente. Él está pensando mucho más en el entorno judío. Él tiene una mirada, además, en el mundo gentil, los no judíos del mundo. Por eso su genealogía no se extiende solo hasta Abraham, sino que va hasta los orígenes mismos de la humanidad. Por eso llega a mencionar en los antepasados de Jesús al mismo Adán, y por supuesto también a Dios, ya que Adán era hijo de Dios. De esta manera todo ser humano puede saberse hermano de Jesús e hijo de Dios. La humanidad no puede sentirse lejana a Jesús. Esta lista de antepasados de Jesús nos muestra también que Él, en su humanidad, cargó también con la herencia de muchísimas generaciones que fueron deteriorando la raza humana a través de 4000 años de pecado. Increíblemente, el Dios creador del universo se hizo como uno de nosotros. Su mamá fue María, según se nos confirma en los relatos evangélicos. Se formó en su vientre y nació como nosotros nacemos. Solo que las listas genealógicas son muy cuidadosas al hablar de José. De él se dice que se creía o se decía que era el padre de Jesús, pero verdaderamente su padre era el mismo Espíritu Santo. Por eso Jesús, en forma humana, es definidamente Hijo de Dios.